Guadalajara, 1973. El aire de la colonia San Juan de Dios, usualmente impregnado por el dulce aroma de las jícamas y el incienso de los puestos de artesanías, se había transformado en algo denso, metálico, casi pútrido. Era la tarde de un martes, el día 24 de abril, cuando el hedor se hizo insoportable, obligando a los vecinos a cerrar sus ventanas, una medida inútil ante la marea, invisible que se colaba por cada rendija. No era el tufo habitual de las alcantarillas desbordadas o de la basura acumulada. Esto era distinto, más profundo, un olor que taladraba la memoria y se anclaba en el estómago. Provenía de la trastienda de La Carnicería de Don Ramiro, un establecimiento humilde, pero con una clientela fiel que valoraba sus cortes, siempre frescos y a buen precio, o al menos eso creían. Hasta ese día, un par de niños, jugando a la pelota en el callejón trasero, fueron los primeros en alertar. El balón, mal pateado, se coló por un hueco en la pared de ladrillo de la carnicería, justo detrás de los refrigeradores industriales. Al intentar recuperarlo, uno de ellos, un chiquillo de apenas 8 años llamado Pedrito, se topó con una visión que lo perseguiría por el resto de su vida. Entre cajas de 1900, cartón apiladas y lonas sucias, un bulto amorfo y ensangrentado. No era carne de res ni de cerdo, era algo más pequeño, y el color, un rojo oscuro y mate, no era el de los animales que solían ver colgados. El grito de Pedrito resonó por el callejón, atrayendo a las vecinas, quienes, armadas de curiosidad y un miedo que empezaba a crecer, se asomaron. Lo que encontraron en el interior de esa trastienda era el principio de una pesadilla que se extendería por toda la ciudad, revelando una depravación que superaba cualquier ficción. Los restos pertenecían a una mujer, desmembrada con una precisión casi quirúrgica, sus partes dispuestas en lo que parecía ser un macabro inventario. Lo que encontraron en la segunda autopsia jamás fue incluido en el informe oficial. Antes de seguir, si usted está escuchando esta historia, me gustaría que me dijera en los comentarios desde qué lugar de México o del mundo nos escucha. Y si aún no lo ha hecho, suscríbase al canal para que no se pierda los próximos casos. El caso cayó en manos del comandante Ramiro Velasco, un hombre de 54 años, con 28 de servicio en la Policía Judicial de Jalisco. Velasco no era un detective de escritorio. Su rostro, curtido por el sol y los años de pino de calle, sus ojos pequeños y penetrantes, y su manera parca de hablar, le habían ganado el respeto de sus subalternos y el temor de los criminales. Su especialidad era la investigación de homicidios violentos, aquellos que dejaban un rastro de sangre y preguntas sin respuesta. Había visto de todo: venganzas de barrio, crímenes pasionales, ajustes de cuentas. Pero esto, la escena en la carnicería de Don Ramiro, era diferente. Tenía una frialdad y una metodología que le helaron la sangre. El comandante Velasco llegó al lugar poco después de la medianoche, cuando los forenses ya trabajaban bajo la luz amarillenta de las lámparas portátiles. El hedor era aún más intenso dentro del local. La carnicería, un espacio que normalmente exhibía la limpieza impoluta del acero inoxidable, ahora era un caos de desorden y horror. Bolsas de plástico, cubetas manchadas y lo que parecía ser una sierra de carnicero descansaban sobre una mesa de corte. Don Ramiro, el dueño, un hombre robusto de unos 50 y tantos años, con una prominente barriga y un semblante que parecía permanentemente sudoroso, había sido detenido de inmediato. Estaba sentado en la parte trasera de una patrulla, con la mirada perdida y un temblor incontrolable. Velasco se acercó a la trastienda, donde el doctor Ernesto Robles, el médico forense de mayor experiencia en Guadalajara, examinaba los restos. Robles, un hombre delgado y canoso, levantó la vista al ver al comandante. «Comandante, esto es inusual. La víctima es una mujer joven, quizá de unos 23, 24 años. La causa de la muerte inicial parece ser un golpe contundente en la nuca, pero lo verdaderamente perturbador es el desmembramiento,
no es una carnicería al azar. Quien hizo esto sabía lo que hacía. Cortes limpios, separaciones de articulaciones, como si estuviera preparando carne. El doctor Robles hizo una pausa, su voz apenas un susurro. Hay una ausencia de órganos internos, comandante. El corazón, los pulmones, el hígado, no están. Y no es que se hayan descompuesto. La cavidad torácica y abdominal están limpias, vacías. Esa ausencia era la primera anomalía que rebasaba la comprensión inmediata. No era un acto de ira desmedida, sino una ejecución metódica, casi ritualística. Velasco examinó las paredes manchadas, las herramientas, el suelo de cemento con desagües estratégicamente ubicados. Todo indicaba que el lugar había sido diseñado para un propósito mucho más siniestro que la venta de carne. Mientras tanto, las familias Mu seguían comprando con normalidad, sin imaginar qué había detrás de esas paredes. El comandante no pudo evitar sentir un escalofrío. No era un caso aislado. Eran decenas, quizá cientos, y todos conectados de una manera que nadie quiso admitir. La investigación de don Ramiro fue un torbellino. Al principio, el carnicero negó todo, balbuceando sobre un robo y cómo alguien más había utilizado su local. Pero las evidencias eran abrumadoras. La sangre en sus delantales, en sus botas, las herramientas de su negocio, todo apuntaba a él. La víctima fue identificada como Elena Contreras, una joven de 22 años que había llegado a Guadalajara desde un pueblo cercano en busca de trabajo. Se sabía que había estado trabajando como mesera en un bar de mala reputación en el centro, y que ocasionalmente se veía obligada a ofrecer sus servicios como prostituta para subsistir. Su familia la había reportado como desaparecida hacía 3 semanas, pero la denuncia había quedado archivada en un montón de expedientes sin resolver. Velasco no tardó en darse cuenta de que el caso de Elena no era un hecho aislado. Al revisar los archivos de personas desaparecidas en los últimos años, encontró un patrón inquietante. Mujeres jóvenes, muchas de ellas, venidas de otros estados, con perfiles similares a Elena, vulnerables, sin redes de apoyo fuertes, trabajadoras en bares o cabarets, que de repente se esfumaban sin dejar rastro. Los reportes eran escasos, a veces ignorados, otras minimizados. Era como si la sociedad de Guadalajara hubiera decidido mirar para otro lado ante el destino de estas mujeres. El comandante sentía que cada expediente era una sombra, un grito silencioso que nadie había querido escuchar. La ciudad, con su aparente calma, escondía una realidad perturbadora. La segunda víctima, cuyo caso se desenterró al profundizar en los archivos, fue Rosaura Montes, desaparecida hacía 2 años. Tenía 24 años y también trabajaba en un establecimiento similar al de Elena. Su ficha de desaparición, un papel amarillento con una fotografía descolorida, revelaba una sonrisa ingenua que contrastaba con la frialdad de su destino. El reporte policial era superficial, mencionando solo que se había ido con un cliente. La familia de Rosaura, humilde y sin recursos, nunca pudo presionar para una investigación más profunda. La coincidencia geográfica también era alarmante. Rosaura había sido vista por última vez en una colonia adyacente a San Juan de Dios. La primera autopsia de 1900. Elena había revelado la misma ausencia de órganos, un detalle que el doctor Robles, con su experiencia, no pudo ignorar. Velasco ordenó a sus hombres buscar cualquier conexión entre don Ramiro y los lugares donde estas mujeres trabajaban. Descubrieron que el carnicero era un cliente habitual de varios de esos bares, conocido por su generosidad con las propinas y su gusto por la compañía femenina. Los testimonios iniciales de las compañeras de Elena eran vagos, llenos de miedo. Pero una de ellas, una mujer mayor y cansada llamada Guadalupe, finalmente se atrevió a hablar. Dijo que don Ramiro tenía una preferencia por ciertas chicas, a las que ofrecía trabajos especiales en su carnicería, trabajos que prometían buen dinero y discreción. En ese momento, ninguno de ellos sabía que el sótano guardaba algo aún peor. Las unto. Palabras de Guadalupe se clavaron en la mente del comandante Velasco como un cuchillo. Trabajos especiales en una carnicería. La imagen era grotesca.
pero encajaba con la frialdad de los cortes que el doctor Robles había descrito. El viejo detective sabía que la verdad rara vez era bonita, y en este caso, parecía estar teñida de un horror incomprensible. La presión para cerrar el caso rápidamente, declarando a Don Ramiro como un simple asesino en serie, comenzó a sentirse, pero Velasco no era de los que se conformaban con las respuestas fáciles. Había algo más, un subtexto oscuro que la falta de órganos internos y la desaparición selectiva de mujeres sugerían. Decidió ir más allá de los expedientes superficiales. Pidió a su equipo que rastreara todas las denuncias de desaparición de mujeres jóvenes en Guadalajara y sus alrededores desde 1965. La tarea era monumental, implicaba hurgar en cajas polvorientas, en los microfilmes de periódicos viejos, en los archivos parroquiales, que a veces guardaban más información que la propia policía. El olor a papel añejo y a olvido se convirtió en el perfume de su oficina durante semanas. Lo que emergió de esa montaña de papeles fue escalofriante. No eran solo 2 o 3 casos. Eran al menos 17 desapariciones con patrones similares en los últimos 8 años. 17 mujeres jóvenes, muchas de ellas trabajadoras sexuales o sirvientas sin familia en la ciudad, que simplemente se habían desvanecido en el aire. Algunas fichas tenían la anotación «se fugó con un amante» o «regresó a su pueblo», sin ninguna verificación. La oficina del doctor Robles, el forense, CEPAX, convirtió en otro punto clave. Velasco le pidió que revisara todas las autopsias de cuerpos no identificados o de muertes violentas de mujeres de los últimos años, buscando cualquier anomalía, cualquier indicio de la misma depravación. El doctor, un hombre de ciencia, al principio se mostró escéptico. «Comandante, los recursos son limitados, y la burocracia», pero la insistencia de Velasco, la seriedad en sus ojos, lo convencieron. Robles, con su experiencia, no tardó en encontrar algo. En 3 de los casos, los informes eran sospechosamente breves, y en uno de ellos, el cuerpo de una mujer joven encontrado en un baldío en 1970, el informe original mencionaba «evisceración post-mortem atípica», una frase que había sido tachada y reemplazada por «descomposición avanzada». Era una anomalía que un ojo menos experimentado habría pasado por alto, pero para Robles era una bandera roja. La conexión se hacía más fuerte, más perturbadora. Las víctimas no eran solo mujeres al azar, eran mujeres que la sociedad, en su mayoría, prefería ignorar. El comandante Velasco empezó a sentir una rabia fría, la certeza de que algo podrido se escondía bajo la superficie pulcra de Guadalajara. Mientras su equipo seguía rastreando archivos, él decidió volver a la carnicería. Quería ver el sótano, ese lugar del que Guadalupe había hablado, el lugar que nadie había mencionado en los informes iniciales. La carnicería había sido sellada, pero Velasco consiguió la orden para reabrirla. El sótano era un agujero negro bajo el local. Se accedía por una trampilla de madera oculta bajo una alfombra de hule en la trastienda, cerca de los refrigeradores. Al bajar por una escalera de madera carcomida, el aire se volvió pesado, frío, con un olor a humedad, a tierra removida y, sutilmente, a algo orgánico que se negaba a desaparecer. La luz de la linterna de Velasco reveló un espacio pequeño, de paredes de ladrillo ennegrecido y un suelo de cemento irregular. Había una mesa de metal oxidada en el centro, con cadenas colgando del techo, y lo que parecía ser un sistema de poleas. En una esquina, cubierto por una lona, se vislumbraba un montículo. Al retirar la lona, el comandante se encontró con una escena que superaba incluso lo que había visto arriba. Eran recipientes, muchos de ellos, de metal y vidrio, apilados con etiquetas manuscritas. Algunos contenían lo que parecían ser órganos humanos conservados en formol, otros, huesos limpios, dispuestos casi como piezas de museo. La etiqueta de uno de los frascos, escrita con una caligrafía pulcra, rezaba: «Corazón, Elena C., abril 73». Otro, más antiguo: «Hígado, Rosaura M., enero 71». El horror no era el desmembramiento,
sino la preservación, la metódica colección. Si esta investigación le parece importante, le pido que deje un me gusta y comparta este video. Eso nos ayuda a seguir contando lo que muchos prefieren ocultar. La revelación del sótano fue un golpe directo al estómago. No solo era don Ramiro un asesino, era un coleccionista, un archivista de la muerte. La policía científica, al regresar con equipo especializado, encontró una serie de grabaciones en casetes, ocultas dentro de una caja de herramientas. Eran las voces de don Ramiro, en un tono monótono y frío, describiendo cada proceso, cada pieza. Hablaba de cortes finos y mercancía de primera, como si se refiriera a sus víctimas. En una de las grabaciones se le escuchaba decir: «La carne fresca siempre se vende mejor, pero estas son para el cliente especial». La mención de un cliente especial puso a Velasco en alerta. Esto no era el trabajo de un lobo solitario. Había una demanda, un mercado para esta depravación. La investigación de los casetes reveló nombres, fechas y un patrón aún más siniestro. Don Ramiro no solo las asesinaba, las preparaba para alguien. Las grabaciones contenían referencias a el doctor y el profesor, dos figuras que, según los monólogos del carnicero, eran sus principales compradores. Hablaban de muestras y estudios, de la calidad de los órganos, de la frescura de las víctimas. Era una red, una cadena de horror que operaba en las sombras de Guadalajara, utilizando a las mujeres más vulnerables como materia prima. La policía comenzó a rastrear los nombres y lugares mencionados en las cintas, un proceso lento y tedioso en la era predigital. Se revisaron registros telefónicos, facturas de entregas, recibos de compras en tiendas especializadas en productos químicos y herramientas. El doctor Robles, al escuchar fragmentos de las grabaciones y analizar los órganos conservados, hizo una declaración perturbadora. «Comandante, la forma en que estos órganos han sido tratados, los métodos de conservación, no son los de un aficionado. Esto requiere conocimientos avanzados de anatomía y patología. Quien los recibe es un profesional, alguien con acceso a un laboratorio, a productos químicos específicos. La idea de que médicos o científicos estuvieran involucrados en esta barbarie era casi insoportable. Pero las pruebas eran claras. Había una mente metódica y educada detrás de la demanda. Los casetes también revelaron que don Ramiro tenía una especie de catálogo de sus víctimas, ofreciéndolas a sus clientes según sus especificaciones. La morena de ojos grandes, la muchacha del lunar, la de cabello rojizo. Era un inventario macabro de vidas humanas, reducidas a mercancía. Velasco se reunió con el jefe de la policía judicial, el comisionado Ricardo Bustamante, un hombre de carrera política, más preocupado por la imagen pública que por la justicia. El comisionado escuchó el relato del comandante con una expresión de creciente incomodidad. «Ramiro, entiendo la gravedad, pero esto es delicado. Involucrar a profesionales, a gente de cierto estatus, podría generar un escándalo que la ciudad no puede permitirse». La presión para mantener el caso en un perfil bajo era palpable. Bustamante sugirió que don Ramiro fuera presentado como un psicópata solitario, un monstruo que actuaba por su cuenta. Pero Velasco se negó. «No podemos enterrar la verdad, comisionado. Hay más víctimas y hay más culpables». La tensión en la oficina era densa, el silencio ensordecedor. Velasco sabía que estaba pisando terreno peligroso, desafiando a una estructura de poder que prefería la oscuridad. El comandante, a pesar de la resistencia de sus superiores, siguió adelante. Descubrió que uno de los nombres recurrentes en los casetes era el de un tal Dr. Zúñiga, un patólogo retirado que había trabajado en el Hospital Civil de Guadalajara durante décadas, antes de montar su propia clínica privada en La Paz, Colonia Moderna. El otro, profesor Morales, era un antiguo catedrático de la Universidad de Guadalajara, conocido por sus estudios sobre anatomía y sus métodos poco convencionales. Ambos eran figuras respetadas en la comunidad, intocables hasta ahora. Velasco se dio cuenta de que el horror no se limitaba a una carnicería sucia.
Se extendía a las instituciones, a los círculos de poder. La complicidad era silenciosa, profunda, arraigada en el miedo y en la impunidad. Lo que encontraron en la segunda autopsia jamás fue incluido en el informe oficial. La casa del doctor Zúñiga era una mansión imponente en una calle arbolada, un contraste brutal con la miseria de los barrios donde vivían las víctimas. Velasco, acompañado por un pequeño equipo de hombres de su confianza, obtuvo una orden de cateo bajo la excusa de una investigación por tráfico de medicamentos. Sabía que debía andar con pies de plomo. La fachada de respetabilidad del doctor era casi impenetrable. Al entrar, el olor a desinfectante y a libros viejos inundó sus sentidos. Zúñiga, un hombre de unos 65 años, delgado y con gafas de montura fina, recibió a la policía con una calma perturbadora, casi como si los esperara. «¿En qué puedo servirles? ¿Comandantes?», preguntó con una voz serena, que no delataba la depravación que Velasco sospechaba. La búsqueda en la casa fue meticulosa. Mientras los hombres de Velasco revisaban estantes de libros y armarios, el comandante se concentró en el estudio del doctor. Allí, entre microscopios y láminas de anatomía, encontró una serie de cuadernos encuadernados en cuero. No eran diarios personales, sino registros, detallados, escritos con la misma caligrafía pulcra que había visto en las etiquetas de los frascos del sótano de don Ramiro. Cada entrada documentaba la adquisición de una muestra, con la fecha, la edad estimada de la donante y una descripción minuciosa de los órganos extraídos y su estado. Las páginas estaban llenas de diagramas, de anotaciones sobre la viabilidad y la pureza de los tejidos. Era un catálogo científico del horror. El nombre de Elena Contreras y Rosaura Montes aparecían en varias entradas, junto a otros nombres que coincidían con las fichas de desaparición que Velasco había desenterrado. El doctor Zúñiga, al ver que Velasco sostenía los cuadernos, mantuvo su compostura, pero un imperceptible temblor en sus manos lo delató. «Esos son mis estudios privados, comandante. Investigaciones sobre patologías raras, nada que les interese». Pero Velasco no era tonto. Las fechas coincidían, los nombres coincidían, y la frialdad de los detalles era la misma que la de las grabaciones de don Ramiro. El horror no era una simple colección de un desquiciado. Era una investigación metódica, un proyecto macabro que había durado años. La detención del doctor Zúñiga fue un terremoto en la sociedad de Guadalajara. Un hombre tan respetado, tan intachable, implicado en semejante atrocidad. Pero la implicación del profesor Morales era aún más explosiva. El profesor, un eminente catedrático de la Facultad de Medicina, tenía una reputación intachable. Velasco se enfrentó a una resistencia aún mayor por parte de las autoridades universitarias y de la propia policía. El comisionado Bustamante lo llamó a su oficina, la cara roja de 1900. Furia. «Ramiro, esto se está saliendo de control. ¿Un profesor de la universidad? Es una locura. No tenemos pruebas sólidas, solo las palabras de un carnicero y los cuadernos de un excéntrico». Velasco le arrojó los cuadernos del doctor sobre el escritorio. «Comisionado, estos son los registros de 17 mujeres desaparecidas, cuyos órganos fueron extraídos y preservados, y en las cintas de don Ramiro, el Lapo. Doctor Zúñiga y el profesor Morales son los clientes especiales. Hablan de calidad y estudios. Esto no es una suposición, es una red de depravación que ha operado bajo nuestras narices durante años. La evidencia era irrefutable, pero la voluntad política para actuar era débil. Bustamante, preocupado por el impacto en su carrera, intentó minimizar el alcance del escándalo. Arrestaremos a Zúñiga, por supuesto, y a don Ramiro, pero el profesor tal vez solo era un consultor, sin saber el origen de los materiales. El comandante Velasco no cedió. Sabía que si no actuaba con contundencia, la verdad sería enterrada. Con el apoyo del doctor Robles, quien testificó sobre la naturaleza de los órganos y la sofisticación de su conservación, y con las grabaciones de don Ramiro como prueba irrefutable, Velasco consiguió una orden de cateo para el laboratorio privado del profesor Morales, ubicado en un anexo de su casa. El profesor,
un hombre corpulento de 60 años, recibió a la policía con una arrogancia que rayaba en la indignación. ¿Qué significa esto? Soy un hombre de ciencia, no un criminal. Pero lo que Velasco encontró en el laboratorio del profesor fue aún más perturbador que el sótano de la carnicería o el estudio del doctor. Zúñiga. No solo había frascos con órganos, sino también una serie de incubadoras y equipos de perfusión, algunos de ellos conectados a lo que parecían ser tejidos vivos, pulsando débilmente en una solución. Había expedientes de investigación, con títulos como Viabilidad de órganos humanos en condiciones de aislamiento y Estudio de la regeneración tisular en especímenes jóvenes. El horror no era solo la extracción, sino la experimentación, la manipulación de la vida y la muerte con una frialdad científica que helaba la sangre. Las víctimas no eran solo muestras, eran sujetos de una investigación macabra, despojadas de su humanidad, reducidas a meros objetos de estudio. Las grabaciones de don Ramiro, los cuadernos de Zúñiga y los hallazgos en el laboratorio de Morales pintaban un cuadro de complicidad institucional que se extendía a lo largo de décadas. La red no se limitaba a ellos tres. Las cintas mencionaban a otros colaboradores que facilitaban la adquisición de las víctimas, desde dueños de bares y burdeles hasta funcionarios de bajo nivel que hacían desaparecer los expedientes de las desaparecidas. El clímax de la investigación llegó con la confrontación directa. Velasco, con las pruebas en la mano, citó a Zúñiga y Morales a la comandancia. Ambos, al principio, intentaron negarlo todo, culpándose mutuamente, pero la evidencia era abrumadora. Las voces de las víctimas en las grabaciones, los nombres en los cuadernos, los órganos en los frascos, todo apuntaba a su culpabilidad. Bajo el peso de las pruebas, el doctor Zúñiga se quebró primero, confesando con una voz monótona que era por la ciencia, comandante. Para entender los límites de la vida, la resistencia del cuerpo humano. El profesor Morales, por su parte, mantuvo su arrogancia hasta el final, argumentando que sus investigaciones eran un mal necesario para el avance de la medicina. La noticia de la detención de El Carnicero Gordo y sus clientes especiales sacudió a Guadalajara. Los periódicos, aunque con cierta cautela, publicaron la historia, aunque la implicación de figuras tan prominentes fue minimizada. La versión oficial fue que don Ramiro, un psicópata solitario, había asesinado a las mujeres, y luego, en su locura, había intentado vender sus órganos a un excéntrico doctor y a un profesor, quienes no sabían el origen de los mismos. La verdad completa, la de la red de complicidad y la experimentación sistemática, fue hábilmente oculta para proteger la reputación de la ciudad y de sus instituciones. El comisionado Bustamante, en una rueda de prensa, elogió la rápida y eficiente actuación de la policía, omitiendo la resistencia que había opuesto a Velasco. El comandante, por su parte, fue transferido a un puesto administrativo en una pequeña delegación en los Altos de Jalisco, lejos del ojo público, una forma de silenciarlo sin deshonrarlo. Los expedientes de las 17 mujeres desaparecidas fueron finalmente reabiertos y sus restos, en la medida de lo posible, entregados a sus familias. Pero muchas de ellas, las que no tenían a nadie que las reclamara, fueron enterradas en fosas comunes, sus nombres olvidados por la historia oficial. Años después, en 1985, el comandante Ramiro Velasco, ya retirado, vivía en una pequeña casa en un pueblo olvidado. Su salud se había deteriorado, y la amargura por la verdad no contada lo carcomía. Don Ramiro murió en prisión de un ataque al corazón, el doctor Zúñiga fue sentenciado a una larga pena, y el profesor Morales, gracias a sus contactos, recibió una condena menor y fue liberado unos años después por problemas de salud. La carnicería fue demolida y en su lugar se construyó un supermercado moderno, con luces brillantes y anaqueles llenos de productos. Pero los rumores persistían. Algunos clientes juraban sentir un frío inusual en la sección de carnes, otros decían escuchar lamentos apenas audibles en los pasillos vacíos después del cierre. Y si usted llegó hasta aquí, es porque estas historias le importan. Suscríbase, deje su comentario y dígame,
¿Cree que algo así sigue ocurriendo hoy, en silencio? La verdad, como la carne en el sótano de don Ramiro, siempre encuentra una forma de pudrirse en la oscuridad.